Bien, hermanos, buen día. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Números, capítulo 10. Hemos estado meditando el domingo pasado. Números, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 29. Que nos dice: entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel, madianita, su suegro: nosotros nos partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha hablado bien respecto a Israel. Y él le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: ruégote que no nos dejes, porque tú sabes nuestros alojamientos en el desierto, y no serás en lugar de ojos. Y será que si vinieres nosotros, cuando tuviéremos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Y así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y la arca de la alianza de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándole lugar de descanso. Y habíamos visto también que esta conversación, esta invitación de Moisés a su suegro de acompañarlos a la tierra prometida, también recordando que este hombre madianita era descendiente de Abraham. Madián fue uno de los hijos de Abraham, y que al fin, como nos dice el libro de los Jueces, capítulo 1, al fin lo convenció, porque Jueces 1:16 nos dice que los hijos del Cineo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de Las Palmas con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está al mediodía de Arad, fueron y habitaron con el pueblo. Así que podemos ver aquí con toda claridad que Moisés logró convencerlo a este hombre, y luego en Crónicas, Primera Crónicas, capítulo 2, verso 55, nos dice que las familias escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos y mateos y sucateos, los cuales son los cineos que vinieron de Amat, padre de la casa de Recab. Recab, no olvidemos ese nombre, Recab, un descendiente de Yetro, madianita, o sea, extranjero en Israel, que tiene mucho para decirnos este hombre. Quería compartir con ustedes, ayer estuve hablando con unos amigos y conocidos, teníamos una conversación, toda gente de mi edad, padres, y surgió el tema de lo que le legamos a nuestros hijos. Uno de ellos es un empresario muy exitoso en Corea, tiene verdaderamente mucho capital, ha logrado amasar una fortuna, y su queja, por así decirlo, o el concepto de queja, era que sus hijos no siguen el negocio de él, y no sabe qué hacer, porque ya tiene casi 60 años, y aquí le dejo todo esto. ¿Para qué me sirvió trabajar toda una vida sacrificándome si mis hijos van a hacer otra cosa y esto no sé qué hacer con todo lo que tengo? Luego otro de mis amigos decía: bueno, ya mis hijos que hagan lo que quieran, que no se sientan comprometidos con la empresa que yo tengo, porque el día que ya no quiera trabajar más, vendo todo y vivo de rentas. Así que bueno, miren qué problemas tienen, ¿no? Yo de verdad no tengo ese problema porque no tengo nada para dejarle a mis hijos, pero sí reflexionábamos los tres que lo más importante que le podemos dejar a nuestro legado a nuestros hijos no pasa por las cosas, sino por lo que le enseñamos, por el ejemplo de vida que le hayamos dado,
y por los valores que son permanentes, que no son cosas materiales, porque ellos dos están pensando en que van a vivir muchos años más y también están pensando en que van a llegar a la edad, digamos, de jubilación con todo lo que tienen y no está escrito en ningún lado. Es como decía el Señor, yo soplo y no queda nada, ¿no? Pensar en el legado, porque justamente leyendo esta historia que estamos del domingo pasado de Yetro, que tomó una decisión que Moisés le hace, le recuerda en su invitación a lo que hizo Abraham, como dijimos el domingo pasado, de tu tierra y de tu parentela. Él dice, me voy a volver a mi tierra y a mi parentela. Y ahí se ve que tuvo una lucha interior de elegir. No olvidemos que él era príncipe de Madián, o sea, era un personaje importante. Entonces tenía que decidir entre seguir siendo príncipe de Madián, el título que él tenía y la posición social que él tenía en su pueblo, o abandonar todo eso y ser un extranjero que acompañaba al pueblo de Israel hasta la tierra prometida para recibir las promesas que estaban dadas a Abraham y que se cumplían y se cumplieron en justamente el pueblo de Israel. Ahí es donde las promesas a Abraham se cumplían, no en Madián. Había un lugar donde las promesas de Dios se cumplían y era ese. Y él toma la sabia decisión de acompañar al pueblo y dice que habitó en Judá, su descendencia. Luego algunos se trasladan al norte, porque como pastores de ovejas, en el norte hay mucho más pastos que en el sur, en Israel, así que entiendo yo que se fueron al norte, parte de ellos, como era Cineo, que trasladándose en razón de los pastos que había en el norte. Aquí nos dice que los escribas de Jabes, del lugar que se llama Jabes, también eran descendientes, eran parte de esa misma familia. Y pensando en el legado, también pensaba, miren, lo que me acuerdo que me ha llamado siempre la atención. El Parque Miguel Lilio, uno de los grandes tesoros que tenemos en Necochea. ¿Quién no ha ido al parque a caminar, a tomar mate, a estar en el parque, ¿no es cierto? Yo en una época que salía a caminar por el parque todos los días, estacionaba mi auto ahí enfrente al parque en la avenida 10. Y un día me encuentro con un amigo que es yerno del ingeniero Gatti. No sé si ustedes han oído hablar del ingeniero Gatti. El ingeniero Gatti fue el que hizo el parque. Miguel Lilio es en homenaje a creo que era un biólogo, ¿no? Creo que era eso. Pero el que lo hizo al parque es el ingeniero Gatti. Y justo daba la casualidad que yo todos los días estacionaba enfrente a su casa. Y me dice mi amigo, mi suegro siempre dice, ahí bajó Petersen, salió a caminar, porque me conoce el hombre y la hija es arquitecta, así que estamos más o menos en el rubro. Y yo pensaba en ese hombre mirando por la ventana, sentado en su sillón, mirando el parque, su obra, podemos decir con toda precisión y con toda verdad que es su obra maestra, porque realmente benefició a cuánta gente, todas las cosas buenas que tiene ese lugar. Contemplando su legado, porque las personas que plantaron árboles, acá no había ni un árbol, algún ombú suelto cuando llegó la civilización, y muchos plantaron árboles, y no los vieron. El que puso los árboles en la Villa del Deportista no los vio, árboles que miden 40 metros de altura. Pensaban en el futuro, en el legado, lo que dejaban a las generaciones venideras, haciendo un sacrificio personal que ellos no iban a terminar de ver. Nuestro legado, ¿cuál es nuestro legado? Justamente este hombre, Yetro, dejó un gran legado a todos sus descendientes y dejó ese pensamiento de transmitir la fe que ellos habían adquirido a sus generaciones. Y hay un referente de esta familia, también porque aparecen muchas veces en la Biblia los descendientes de Yetro. En 2 Reyes, capítulo 10, se nos relata la historia de Jehú, hijo de Nimsi. Fue un rey de Israel
que tuvo como misión, fíjense qué misión, hacer desaparecer de Israel el culto a Baal y también desaparecer toda la descendencia de Acab y de Jezabel, toda la descendencia. Esa fue la tarea primordial que tuvo Jehú, hijo de Nimsi. Y cuando estaba desarrollando esa actividad, dice en 2 Reyes, capítulo 10, verso 15, partiéndose luego de allí, hablamos de Jehú, encontróse con Jonadab, hijo de Rechab, y después que lo hubo saludado, díjole, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es, pues que lo es, da la mano. Y él le dio su mano, hizo luego subir consigo en el carro. Y díjole, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Sigo pues en su carro. Y luego viene toda una acción de destruir el culto a Baal que sigue. Jonadab, hijo de Rechab, hemos visto que vivían en Jabes y que fue, los escribas fueron los padres de la casa de Rechab. Aquí vemos el hijo, Jonadab, que es reconocido por el rey de Israel como un referente de la fidelidad a Dios. ¿Cuál es el sentido, pensemos esto, de que un hombre que ha sido ungido por Dios como rey de Israel se encuentre con este otro hombre y le diga, te quiero mostrar lo fiel que soy? Ven conmigo y te mostraré mi celo por Jehová. No pensemos en Jehú, pensemos en Jonadab. Era un referente al cual el propio rey de Israel, el pueblo de Israel, tomaba como fiel y decía, quiero que veas esto, como si el representante de Dios, vamos a decir, fuera Jonadab. Entre paréntesis, digamos que lo de Jehú, si bien cumplió con esa tarea, porque taló, como dice Dios aquí en su palabra, la casa de Acab y de Jezabel, de Israel, y también el culto a Baal, también era un faraón que luego en el versículo 28 nos dice, así extinguió Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, a saber, de en pos de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y luego el versículo 31, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a talar a Israel. En eso que hizo como dice Dios acá, con absoluta justicia, extinguió Jehová a Baal de Israel. Eso estuvo bien, pero no se cuidó de andar en la ley de Jehová. ¿Qué hubiera pasado si Jonadab hubiera seguido con él? Le hubiera dicho quizá ahí, ¿qué pasa con tu celo por Jehová? A veces nos transformamos de creyentes a fanáticos y no nos damos cuenta que la vida cristiana es una relación permanente con Dios. Y como bien se ha dicho muchísimas veces en este púlpito por nuestros mayores, la victoria de hoy no me asegura el triunfo de mañana. Entonces este hombre estaba bien, ahí Dios le había mandado eso, pero se agrandó, como decimos nosotros, y después Dios dice, no se cuidó de andar en los caminos de Jehová durante el resto de su vida. Pero este hombre Jonadab, evidentemente, en esos momentos, en esos tiempos que se estaban viviendo, él tuvo una visión en el sentido de mirar el estado calamitoso y corrupto de Israel en ese momento, que si nos ponemos a mirar todas las cosas que hacían, no tiene nada que envidiarle al hombre moderno, digamos, es más o menos lo mismo, el corazón del hombre no ha cambiado. Y entonces, este hombre, no nos dice la Biblia en qué momento fue, pero es evidente que era un hombre fiel, descendiente de Jethro, descendiente de Abraham, repito, muy importante, y toma una decisión al ver la corrupción que lo rodeaba, al ver cómo estaba el pueblo de Israel en general
y sus líderes, tanto religiosos como políticos. Y entonces pasan los siglos. Y vamos a Jeremías 35. Jeremías 35. Dios le manda a Jeremías en el versículo 1 y 2. Jeremías 35, página 802 de las Biblias comunes. Dice, palabra que fue a Jeremías de Jehová en día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos. Recordemos que descendían de los que vivían en Jabes, que eran escribas. Esto fue, Amad fue el padre de la casa de Recab. Y Jonadab era hijo de Recab. Ve a casa de los recabitas, o sea, la familia de Recab, y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová en una de las cámaras y dales a beber vino. Versículo 5. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y díjeles, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos mandó diciendo, no beberéis jamás vino, ni vosotros ni vuestros hijos. Fíjese, Jonadab, aquel a que Jehú le dijo, ven y te mostraré mi celo por Jehová. No beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la tendréis. Moraréis en tiendas todos vuestros días para que viváis muchos días sobre la haz de la tierra donde vosotros peregrináis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de Jonadab, nuestro padre, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Oramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Y aquí hagamos una pregunta. Dios le dice, ve a la casa. Jeremías está en Jerusalén. Jerusalén está a punto de ser destruida, como sucedió después. Y Dios le dice que vaya a la casa de los recabitas. Entonces, ¿cómo es esto de que vivían en carpas y que eran nómades y que no tenían propiedades si tenían una casa en Jerusalén? ¿No? Y aquí está la respuesta en el verso 11. Sucedió empero que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y entrémonos en Jerusalén de delante del ejército de los caldeos y de delante del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Vivían en Jerusalén porque venían los ejércitos del norte, donde estaban, y también en la zona de Judá, porque esto es el reino de Judá. Entonces se refugiaron en Jerusalén. Se refugiaron en Jerusalén porque había un ataque inminente de los caldeos y de los asirios. Esa es la razón, lo explican ellos, de por qué en ese momento no están viviendo en el campo, fuera de las ciudades, en tiendas, peregrinando ahí. Así que, digamos, es la excusa que le explican a Jeremías por qué están ahí. Ellos en realidad tendrían que estar fuera, peregrinando. En razón de la guerra, por la guerra, están haciendo lo que hacen. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención y el resto de este capítulo es Dios el que habla, diciendo al pueblo, si ellos hacen esto, que su padre se lo dijo, ¿cómo es posible que cuando yo hablo nadie me hace caso? El versículo el 13 termina, ¿no recibiréis instrucción para obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros, madrugando y hablando, y no me habéis oído. Verso 15 al final, mas no inclinaste vuestro oído, ni me oísteis. Verso 16 al final, mas este pueblo no me ha obedecido. Verso 17, porque les hablé y no oyeron, llamélos y no han respondido.
O sea, es como el ejemplo de los recabitas. Dios es como ejemplo. Y entonces nosotros pensemos en el legado. Si hay algo que he aprendido como padre, es que nosotros podemos hablar de palabras, pero nuestros hijos van a ver lo que hacemos, no lo que hablamos. Si hay coincidencia entre lo que hablamos y lo que hacemos, eso es lo ideal y es perfecto. Pero nuestros hijos, nuestro legado es inmediato, van a ver lo que hacemos y no lo que hablamos. Y cuando hacemos algo, aunque sea una cosa equivocada o mal, ese mal ejemplo a nuestros hijos los hace desviarse. Yo sé lo que les digo, hermano, porque estoy contando lo que me pasó a mí, mi propia experiencia. El Señor perdona nuestros pecados, el Señor nos restaura, pero el mal ejemplo, lamentablemente, cunde en nuestros hijos y a veces, al igual que le dice Dios al pueblo, o al igual que pasó con Jehú, hijo de Nimsi, por ahí vemos que no se cuidan de dar la palabra de Dios y les habla y no oyen y los llaman y no responden. Eso no significa que esté todo perdido, por supuesto, porque el Señor con cada persona tiene su tratamiento especial y el Señor dice que va a bendecir a nuestros hijos y que los va a volver a su casa, aquellos que están apartados, ¿no? Pero, mientras tanto, nos toca sufrir, verlos alejarse de Dios, y en muchos casos es también gracias a que, gracias entre comillas, a que nosotros quizá no hemos dado, como dice la carta a los Corintios, un sonido claro con nuestra vida. Quizá hemos sido ambiguos en nuestra fe, o quizá nos han visto hacer cosas equivocadas, quizá a veces no son pecados, sino cosas erróneas, y se han descaminado de la senda. Dios le dice a Jeremías, ¿cómo puede ser que este hombre le dio una orden a sus hijos y ellos lo siguen cumpliendo a rajatabla hasta el día de hoy? Y yo le he enviado profetas, le he hablado por mi palabra una y otra vez y no han querido escuchar. No han querido escuchar. Había un problema. Uno de los problemas, y vamos a aplicarlo en nuestras vidas, a todo esto, porque esto nos toca directamente a nosotros. En primer lugar, digamos que nosotros también, como estos recabitas, Yetro y toda su familia, también somos hijos de Abraham. ¿En qué sentido? En el sentido que dice Gálatas 3:7, que todos aquellos que son de la fe, los tales, son hijos de Abraham. Es decir, que Abraham es el padre de los de la fe, como también dice Gálatas, y también dice Romanos. Es decir, Abraham es un personaje bíblico que nos da de la fe, de vivir por fe. Vivir por fe, entre otras cosas, vivir dependiendo de Dios, también es atreverse a ser diferente. Atreverse a seguir el camino de Dios más allá de lo que nos rodea, más allá de la influencia externa que tiene el mundo. Eso es vivir por fe. Entonces nosotros no solo podemos, debemos identificarnos con esos hombres, hijos de Jonadab, de Recab, de Yetro y todos los que cuenta la Biblia, que son varias historias de estos hombres. Porque nosotros, al igual que ellos, también estamos peregrinando a nuestra verdadera casa. Ellos dicen, nosotros acá también somos peregrinos. Esta es la tierra prometida, pero también somos peregrinos. ¿Y a dónde iban si peregrinaban? ¿Cuál era su esperanza? Si ellos no tenían tierra prometida. Evidentemente están hablando de una experiencia espiritual similar a la nuestra. Nosotros no somos del pueblo de Israel, pero sí somos hijos de Abraham en el sentido que somos personas de fe. Entonces nos habla directamente la vida de estos hombres. Y que la fe de ellos dejaba a los hijos y a los hijos de los hijos. En 1 Pedro capítulo 2:11, verso muy conocido, podemos leer, hermanos, yo os ruego, como peregrinos y advenedizos,
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. También Pablo a los Efesios dice, no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución. Disolución quiere decir vivir como un inconverso, vivir perdidamente. Eso es la vida disoluta. Beber vino, lo que hay más ser lleno de Espíritu Santo. Vemos claramente que el Espíritu Santo que inspiró el Nuevo Testamento identifica a los creyentes de la iglesia con la costumbre de estos recabitas, porque habla del vino, y hablar del vino no significa solamente del alcoholismo o de beber en demasía, habla de cualquier vicio que nos ate, porque en última instancia los vicios nos atan, cualquiera que hace pecado es siervo del pecado, nos atan, nos retienen y nos hace perder la visión de la tierra prometida de nuestro peregrinar. Es decir, que esta orden de no beber vino abarcaba para los recabitas el hecho de vivir separados de las costumbres de los que lo rodeaban, aunque fueran el pueblo de Dios. Porque ellos vivían en Israel, eran peregrinos aún en Israel. Directamente nos habla la experiencia de estos hombres. Luego podemos ver en Hebreos 11:3, cuando habla de Abraham, y también podemos aplicarlo a estos hombres, que se nos habla de un testimonio al mundo que nos rodea. Dice Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, los que confiesan esto, que es peregrino y advenedizo, tal como dijo el descendiente de Recab, de Adab, que habló con Jeremías, somos peregrinos. Lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, pues si son peregrinos quiere decir que esta no es su patria. Que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse, pero deseaban la mejor, esa saber la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Los peregrinos claramente dicen y dan a entender que buscan una patria, que no es esta, es otra, la que Dios ha preparado. Entonces, eso que hacen y que debiéramos hacer los creyentes, se transforma en un testimonio a la gente que nos rodea y también a los creyentes mismos, porque no todos los creyentes tienen esta visión, tenemos esta visión. Pasaba en Israel y pasa ahora también. Así que vemos entonces que esta actitud, esta orden, este legado que dejó con Adán, hijo de Recab, a su familia, los transformó en testimonio viviente y permanente dentro del mismo pueblo de Dios. Un testimonio. Ellos no buscaban ser un testimonio. Ellos buscaban vivir agradando a Dios, apartándose del mal. Ojo, no confundamos. No es el fin el testimonio. Eso lo determina Dios. El fin de Dios para mi vida es que yo me aparte del mal. No beberéis vino, y tampoco edificaréis casa, ni sembraréis sementera. Nada que te deje atado a esta tierra. Nada que te retenga en este mundo. Nada que haga que vos esperes en eso. La casa y la sementera, el campo para sembrar. No sembraréis sementera, no plantaréis viña. Peor, más me quedo, porque la viña tarda en crecer y queda permanentemente ahí. De última, el campo puede sembrar este, aquel o el otro. La viña es un lugar. Ni plantaréis viña, ni la tendréis, ni siquiera, aunque no la plantes, no vas a alquilar una viña, ni tener viña. Mas moraréis en tienda todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la haz de la tierra donde vosotros peregrináis. Y nosotros hemos obedecido.
Y Dios dice, ellos obedecieron, pero mi pueblo, al cual le hablo permanentemente, y mi palabra es mucho más firme que la de Jonadab, hijo de Recab, mi pueblo no ha obedecido a mi voz. Y justamente el hecho de no obedecer a la voz de Dios generaba un problema en las generaciones venideras, porque la generación, los que eran niños, veían a sus padres, y aquí está el problema, veían a sus padres desobedecer y se formaban en desobediencia. Se formaron en desobediencia, entonces ellos eran desobedientes. Tenemos un texto en Proverbios 22:6, muy conocido por todos nosotros, que dice, instruye, empieza diciendo así, ¿cómo sigue? A ver, ¿cómo sigue ese texto? Instruye al niño en su carrera, dice, ¿no es cierto? Y aún cuando fuere viejo, ¿cómo termina? Díganmelo. No se apartará de ella, de su carrera, ¿sí? Entonces, ¿qué significa este texto? Que lo que yo aprendí es lo que me va a formar como persona y hasta mi ancianidad me voy a comportar de esa misma manera. Cuando fuere viejo no se apartará de la carrera en la cual lo instruiste. No está... O sea, nosotros recogemos la enseñanza de que la instrucción que debemos dar a nuestros hijos es el camino más perfecto, que es el camino de Dios. Pero también dice lo contrario, que si yo lo instruí en una carrera que le puse, porque dice su carrera, su camino, si yo lo instruí mal, va a ser viejo y va a seguir siendo el mismo, mal instruido. Solo un milagro de Dios puede cambiar aquello que hemos recibido de nuestros padres. Por eso Pedro también decía, fíjense ustedes, esta vida de los recabitas, cómo se relaciona con la experiencia cristiana. Es sorprendente, no deja de sorprender. Habían sido instruidos, veían a sus padres que no lo hacían, y entonces aprendían y continuaban con la carrera. Si yo instruyo mal, y repito, ahora que soy abuelo, yo he llegado mucho más a la cabal conclusión, aunque ya lo sabía antes, que lo que cunde en los niños es el ejemplo. Las palabras también un poco, pero mucho más el ejemplo. Y quizá en la adolescencia pueden rebelarse, pueden apartarse, porque la adolescencia es eso, rebelión, es discutir todo lo que me han enseñado. Tarde o temprano, la base, la instrucción del niño en su carrera va a hacerlos volver a la carrera en la cual fueron instruidos. Entonces, la carrera puede ser la vida cristiana o puede ser cualquier otra. Por eso, volviendo a Pedro, como decía, dice, la vana conversación o también la vana manera de vivir, es una palabra que hago todos los días, lo cotidiano. La vana conversación o la vana manera de vivir o las costumbres que recibisteis de vuestros padres. Eso es una herencia que nosotros hemos recibido de nuestros padres, pero también es una herencia que nosotros dejamos. La instrucción con el ejemplo que le damos a las generaciones venideras. Porque estos hombres no solo enseñaron a sus hijos, hoy me están enseñando a mí con su ejemplo. Así que no es poco lo que Dios hizo con ellos. Y su forma de vida también debemos tomarla como ejemplo, sin vicios, sin materialismo, una peregrinación, pero también buscando refugio en la casa de Dios. Ante el inminente ataque de los caldeos y de los asirios, corrieron al lugar donde está la casa de Dios. Un ejemplo para nosotros, todo un ejemplo. Muchos de nosotros, como yo, mirando nuestra vida, recordarán los malos ejemplos que han dado, no solamente a los hijos, a todo el mundo, porque el mal ejemplo es un mal ejemplo, a todo el mundo. Y pensamos, ¿y qué? No hay solución para esto. No lo puedo arreglar.
lo que dice, yo lo sé, no lo puedo arreglar. Pero el Señor de toda misericordia, aunque nos equivoquemos 1000 veces está con sus manos tendidas para que nosotros vayamos en arrepentimiento. En Lucas 19, verso 19, se nos habla de un personaje muy conocido. Perdón, no 19, verso 9. Lucas 19, 9. Conocemos a este personaje de Jericó, un hombre llamado Zaqueo, un hombre de baja estatura que procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Entonces el Señor le dice, Zaqueo, es necesario, es menester que hoy pose en tu casa, que vaya a tu casa. Y Zaqueo salió corriendo y preparó un agasajo para el Señor Jesús. Y en el verso 8 dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mi doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo otro tanto. ¿Qué está haciendo? Está desatándose de lo que lo tenía atado. Era un hombre muy materialista, robaba con tal de tener cosas. Eso era lo que hacían muchos de los publicanos. Robaba para tener cosas. Entonces, ¿qué hace? Cuando el Señor entra en su casa, cuando el Señor se manifiesta y Él lo conoce, empieza a soltar. Señor, devuelvo. Indemnizo, eso es lo que significa devolver 4 tantos. Indemnizo, me libro de lo que me ata. Suelto. Y mire lo que dice el Señor, el verso 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Por cuanto Él también es hijo de Abraham. Era descendiente de sangre de Abraham, pero ahora actúa como un hombre de fe y se saca de encima lo que lo ata a este mundo. El ejemplo de los recabitas, que es una experiencia de cada creyente, una experiencia que debe tener cada creyente. Nosotros somos hijos de Abraham y tenemos el ejemplo de vivir apartados del pecado, sin vicio. No beberéis vino, con todas las consecuencias que eso traía, y como un ejemplo de lo que es los vicios que nos atan y no nos dan libertad. Pero también, no plantaréis viña, no tendréis viña, no tendréis cementera, no tendréis casa. Peregrino. Eso no quiere decir que nosotros no vivamos una vida normal, pero sí lo que tiene que haber en nuestro corazón es desinterés por esas cosas. Y es muy difícil esta experiencia porque nosotros nos atamos, esas cosas nos atraen y nos atan. Y por otro lado, esa actitud de atarse a las cosas de este mundo transmite a las generaciones venideras y a los que nos rodean el concepto que tenemos de Dios. Porque el Señor lo dice con toda claridad. Cuando viene el joven rico, una cosa te falta. Parece como es lo más fácil, una sola cosa, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y se fue triste, porque estaba atado. ¿Qué es lo que nos ata? Yo tengo identificado lo que me ata a este mundo y quiero que no me ate. Quiero estar suelto, pero una y otra vez vienen los pensamientos recurrentes a querer atarnos a esta vida, como si fuera lo único que hay. Cuando en realidad la vida completa y plena va a comenzar el día que el Señor nos lleve a su presencia. Ahí vamos a ser desatados. Por eso Pablo decía, quisiera ser desatado y estar con el Señor. Los recabitas, Yetro, miren, una decisión de un padre de familia en la antigüedad, cómo repercute hasta el día de hoy. Y el Señor les prometió que iban a estar siempre en su presencia. Y en Nehemías capítulo 3 dice que los recabitas repararon la puerta del muladar y habitaron 3.14. Nehemías 3.14. La puerta del muladar y habitaron en Beit Hakerem, la casa del viñedo. Me llamó la atención. No veían bien o vivían
en la casa del viñedo, los descendientes, luego del retorno de Babilonia. Pero justamente Beit Hakerem es un lugar que está entre Jerusalén y Belén, y es un lugar alto de vigilancia. Recordando aquello que le dijo Moisés a Yetro, serás nuestros ojos. Hace poco encontraron los soldados israelíes en la zona una torre de vigilancia, y contaba un soldado, daba su testimonio, dice, me llamó la atención y me llenó de placer saber y de esperanza saber que en la antigüedad había soldados como nosotros que vigilaban los ataques del enemigo. Fíjense ustedes, serán nuestros ojos, pero el testimonio de estos hombres encontraron los restos de una torre de 4,50 por 5, una torre de 2 pisos para mirar si venía el enemigo. Ahí vivían los recabitas después que volvieron del exilio y sufrieron junto con el pueblo de Dios. Hasta hoy su testimonio habla a Israel. Un soldado israelí de 21 años, había un reportaje que le hacían. Dice, me llena de fortaleza, esperanza y de ánimo ver que en la antigüedad también había soldados que vigilaban como vigilamos nosotros. Eran soldados, pero no eran israelíes. Eran los hijos de Recab, los descendientes de Recab. La etnia de Yetro, descendiente de Madián, hijo de Abraham. ¿Cuántas cosas tenemos para aprender de esto, hermano? ¿Cuántas cosas el Señor nos enseña a través de este testimonio? Quiere el Señor que nosotros también leguemos a las generaciones venideras y a los que nos rodean un testimonio similar. Que el Señor nos bendiga.